Los guardias imperiales lo encontraron escondido en la bodega de la villa abandonada, aferrado a un pequeño frasco de veneno con la mano temblorosa. No se trataba de un delincuente común ni de un rebelde político. Era Sporus, de apenas 20 años, quien en otro tiempo había sido emperatriz de Roma, a punto de quitarse la vida antes que enfrentarse a lo que el nuevo emperador había planeado para él en el Coliseo. Pero para entender por qué la muerte le parecía una bendición comparada con lo que le esperaba, tenemos que retroceder 3 años, cuando un emperador afligido y medio loco vio por primera vez a un adolescente que era idéntico a su difunta esposa. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otra historia sobre los excesos de los romanos. Es el caso más inquietante de suplantación de identidad de la historia de la humanidad, en el que el ladrón no robó un nombre o una fortuna, sino la existencia de toda una persona, borrando quirúrgicamente una vida para resucitar otra. Y lo más aterrador es que todo lo que voy a contarles proviene de documentos oficiales romanos. Roma, año 65 de Cristo. El hombre más poderoso del mundo acaba de convertirse en asesino. No por una guerra ni por una ejecución. Esos eran acontecimientos cotidianos en el imperio. No, el emperador Nerón acababa de matar a su esposa embarazada, Pepe Sabina, con sus propias manos en sus aposentos privados. Algunas fuentes dicen que fue una sola patada devastadora en su vientre hinchado. Otros describen una brutal paliza que la dejó sangrando en el suelo de mármol. Mientras Nerón, al darse cuenta de lo que había hecho, gritaba pidiendo médicos que no pudieron revertir la muerte, ni siquiera para un emperador dios. La mujer que murió ese día no era una esposa imperial cualquiera. Pompeya Sabina había sido la obsesión de Nerón, su musa, la única persona que podía igualar la grandiosa visión que él tenía de sí mismo. Los relatos contemporáneos la describen como una mujer de belleza casi sobrenatural, con cabello color ámbar que brillaba como oro hilado, piel tan pálida que parecía resplandecer, y lo más característico, unos enormes ojos como de masa que los poetas romanos comparaban con los de la propia Venus. Pero hay algo que la mayoría de la gente no comprende del dolor de Nerón. No era un duelo humano normal. Cuando mandas sobre un imperio de 60 millones de almas, cuando desde niño te han dicho que desciendes de los dioses, cuando la realidad misma se pliega a tu voluntad, la muerte de tu amada no es solo una pérdida, es un insulto personal del universo, es un límite que se atreve a existir cuando tú no reconoces ningún límite. La respuesta de Nerón a la muerte de Pepea conmocionó incluso a la hastiada aristocracia romana, rechazó la cremación tradicional y, en su lugar, mandó embalsamar el cuerpo con más especias que las que producía toda la península arábiga en un año. Hizo vestir el cadáver con sus mejores ropas y lo colocó en un sarcófago de cristal donde pudiera verlo. Los sirvientes del palacio informaron de que habían encontrado al emperador manteniendo conversaciones completas con el cadáver, preparándole la cena y pidiéndole su opinión sobre asuntos de estado. Los médicos de la corte, aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para acercarse a él, intentaron explicarle que el dolor podía manifestarse de formas extrañas, pero Nerón no solo estaba de duelo, se estaba desmoronando. Le resultaba imposible dormir sin dosis masivas de vino de amapola. Se despertaba gritando el nombre de Paya, convencido de que la oía llamarle desde la habitación contigua. La comida había perdido todo su sabor, a menos que estuviera preparada exactamente como a ella le gustaba. Ordenó que sus aposentos personales se conservaran exactamente como ella los había dejado, hasta la posición de su cepillo en el tocador. Pero el comportamiento más inquietante comenzó unos 2 meses después de su muerte. Nerón empezó a verla por todas partes. En el rostro de una joven esclava que le traía vino, en el perfil de la esposa de un senador en los juegos, en los rasgos de las prostitutas de los barrios de la CIA de Roma. Se detenía a mitad de una frase durante reuniones importantes y se quedaba mirando a cualquier mujer que tuviera el más mínimo parecido con su difunta esposa. Más de una vez aterrorizó a mujeres inocentes agarrándolas por la cara, girándolas hacia la luz, buscando desesperadamente algo que no estaba allí. La corte imperial contenía la respiración, esperando a que pasara esta locura. En cambio, se intensificó. Nerón encargó cientos de pinturas y esculturas de Poea, exigiendo a los artistas que capturaran no solo su apariencia, sino su esencia. Cuando inevitablemente fracasaban, ¿cómo podían la pintura y el mármol capturar un alma viva? Se enfurecía, a veces ordenando que golpearan al artista, a veces llorando como un niño. Entonces llegó ese fatídico día, a finales del año 65 p.T., en que todo cambió.
Nerón estaba revisando los nombramientos administrativos, una tarea aburrida que solía delegar, pero en la que se obligaba a concentrarse para distraerse de su dolor. Un joven Friedman, recientemente ascendido a un puesto administrativo menor, fue llamado para ser confirmado en su nuevo cargo. El emperador levantó la vista de los interminables pergaminos y el tiempo se detuvo. El chico que estaba ante él, que no podía tener más de 15 años, tenía los ojos de Poea. No eran ojos parecidos, ni un parecido pasajero, sino los mismos ojos enormes y de pestañas oscuras que habían cautivado a Nerón desde el momento en que la vio por primera vez. La misma delicada estructura ósea los enmarcaba, la misma forma de inclinar inconscientemente la cabeza cuando estaba nervioso, incluso el mismo inusual brillo ámbar en las iris que reflejaba la luz de las lámparas de aceite. Nerón se levantó de su trono tan rápidamente que los pergaminos se esparcieron por el suelo. La corte contuvo el aliento mientras el emperador se acercaba al niño aterrorizado, rodeándolo como un depredador que estudia a su presa. Pero había algo más en la expresión de Nerón, una esperanza desesperada, una alegría maníaca que, de alguna manera, era más aterradora que la rabia. ¿Cómo te llamas? La voz de Nerón era apenas un susurro. Esporo. Divino Augusto. Soy Esporo. Ahora es donde tengo que hacer una pausa y daros un contexto que los historiadores romanos suelen pasar por alto. Esporo no era un esclavo cualquiera. Había nacido en la casa imperial. Su madre era una cautiva germánica que murió al dar a luz. Criado en los laberínticos aposentos de los sirvientes del palacio, había sido educado junto a los hijos de otros libertos imperiales, formado en griego y latín, matemáticas y retórica. Sus delicados rasgos y su rápida inteligencia lo habían destinado al servicio administrativo en lugar del trabajo manual. Pero nada de eso importaba ahora. En ese momento, Esporo dejó de existir como individuo. Se convirtió en un lienzo para la fantasía de un emperador. El examen de Nerón continuó durante lo que los testigos describieron como una eternidad, pero probablemente solo fueron unos minutos. Tocó el rostro del muchacho, lo giró para verlo desde diferentes ángulos de luz y le pasó los dedos por el pelo. Esporo permaneció inmóvil, lo suficientemente inteligente como para comprender que su vida pendía de un hilo, pero sin comprender aún todo el horror de lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, Nerón dio un paso atrás. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue descrita por un cronista como la expresión de un hombre que ha descubierto el secreto para vencer a la muerte misma. Cancela el resto de las citas de hoy, ordenó Nerón, y llama a mis médicos personales. Diles que preparen sus mejores habitaciones y sus instrumentos más afilados. Tenemos trabajo que hacer. La transformación de Esporo no comenzó inmediatamente con la cirugía. Eso vendría más tarde. Primero, Nerón necesitaba estudiar a su sujeto para comprender todas las formas en que podía moldear a este muchacho para convertirlo en su amor perdido. Durante días, Esporo fue recluido en lujosas habitaciones contiguas a las de Nerón, sometido a interminables exámenes y mediciones. El emperador reunió a sus artistas más fieles, los que habían pintado a Pompeya del natural. Les ordenó que estudiaran a Esporo y crearan bocetos comparativos, anotando en qué se parecía a la emperatriz fallecida y en qué se diferenciaba. Nerón se sumergió en estos estudios con la intensidad de un erudito que examina textos sagrados, tomando notas y planeando modificaciones. Pero Nerón no solo analizaba el aspecto físico, hacía hablar a Esporo durante horas, escuchaba su voz, corregía su pronunciación y le enseñaba la forma característica de Pompeo de pronunciar ciertas vocales. Probaba el modo de andar del niño, sus gestos, la forma de colocar las manos cuando estaba sentado. Anotaba cada desviación de los gestos de Pompeo para corregirla. La tortura psicológica ya había comenzado. A Esporo se le prohibió usar su propio nombre. Se ordenó a los sirvientes que se dirigieran a él como señora o ama. Sus sencillas túnicas fueron sustituidas por vestidos fluidos en los colores favoritos de Paya. Se le enseñó a maquillarse, no con los sencillos retoques apropiados para un joven romano, sino con el elaborado maquillaje de una mujer noble. ¿Te imaginas despertarte cada mañana, mirarte en el espejo de bronce pulido y ver cómo tu propio rostro es borrado sistemáticamente? Los sirvientes que atendieron a Esporo durante este periodo contaron más tarde que apenas hablaba, apenas comía, y pasaba los días como alguien que vive una pesadilla. Pero no se resistía. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Una sola palabra de queja significaría la muerte o algo peor? Porque a esas alturas, Esporo ya sabía lo que Nerón pretendía. El emperador no había ocultado sus planes. De hecho, hablaba de ellos abiertamente,
con entusiasmo, como un artista que describe una obra maestra en proceso. Se había consultado a los médicos, se había explicado el procedimiento. Esporo iba a ser transformado físicamente en mujer mediante la castración y la modificación quirúrgica. No se trataba solo de eliminar la masculinidad. Los eunucos romanos eran bastante comunes en ciertos roles. Esto era algo sin precedentes. Un intento de crear quirúrgicamente una mujer a partir de un hombre para reconstruir el cuerpo de Esporo y aproximarlo a una forma femenina. Los médicos amenazados con la muerte si se negaban y prometidos con inmensas recompensas si tenían éxito, habían ideado procedimientos que iban mucho más allá de la simple castración. La noche antes de la cirugía ocurrió algo extraordinario. Nerón visitó a Esporo en sus aposentos y le llevó una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo, el anillo de boda de Papaya, una enorme esmeralda rodeada de perlas. «Mañana», dijo Nerón, deslizando el anillo en el dedo de Esporo, donde colgaba sin fuerza, «renacerás, te convertirás en quien siempre debiste ser, y te amaré como la amé a ella». Esporo finalmente habló, con voz apenas audible. «¿Dará dolor?». Por un instante, algo casi humano brilló en los ojos de Nerón. Luego desapareció sustituido por esa certeza maníaca. «El nacimiento siempre duele», respondió, «pero lo que surge es hermoso». La cirugía se llevó a cabo en una sala especialmente preparada en el ala médica del palacio. Los detalles exactos son, afortunadamente, escasos en los registros históricos, pero sabemos que duró horas. Según un relato, los gritos se podían oír a 3 pasillos de distancia a pesar de los gruesos muros. Nerón esperaba afuera, paseándose como un padre expectante, gritando de vez en cuando palabras de ánimo a través de la puerta, como si sus palabras pudieran aliviar de alguna manera la agonía. La recuperación duró meses. La infección era una amenaza constante en una época en la que aún no existían los antibióticos. Las modificaciones fueron tan extensas que Esporo tuvo que volver a aprender funciones básicas. Durante todo ese tiempo, Nerón estuvo constantemente presente, supervisando la curación, ajustando las dosis de extractos de amapola para aliviar el dolor e incluso ayudando a cambiar los vendajes con sus propias manos imperiales. Este tierno cuidado podría parecer conmovedor hasta que se recuerda su propósito. Nerón no estaba cuidando a una persona para que se recuperara. Estaba creando un objeto para satisfacer su obsesión. Cada gesto de amabilidad venía acompañado de un recordatorio de en qué se estaba convirtiendo Esporo. Nerón se sentaba a su lado y le leía en voz alta los poemas favoritos de Pepea, contándole historias sobre ella como si Esporo debiera recordarlas, difuminando poco a poco la línea entre quién era Esporo y en quién se estaba viendo obligado a convertirse. La curación física era una cosa, la transformación psicológica era otra. A medida que Esporo se recuperaba, un ejército de tutores se abalanzó sobre él. Aprendió a caminar con pasos pequeños y oscilantes, considerados adecuados para una matrona romana. Le entrenaron las manos para que se movieran con una gracia estudiada, para sostener delicadamente una copa de vino y para gesticular, mientras hablaba con la moderación que se esperaba de las mujeres imperiales. El entrenamiento de la voz fue quizás el más intenso. Hora tras hora, Esporo practicaba hablar en tonos más altos y suaves, aprendiendo a modular su voz para que sonara femenina. Le enseñaron las frases favoritas de Paya, su forma de reír e incluso sus entonaciones específicas al dirigirse a los diferentes miembros de la corte. Se encargó un vestuario. No se trataba de cualquier ropa de mujer, sino de réplicas exactas de las prendas favoritas de Pepea. Las costureras imperiales, trabajando a partir de muestras conservadas, recrearon sus vestidos más emblemáticos. Los joyeros reajustaron su colección personal para adaptarla a las proporciones ligeramente diferentes de Sporus. Incluso sus perfumes fueron recreados mezclando los mismos aceites y resinas raras. Pero la ropa y las joyas eran solo el principio. Esporo tuvo que aprender los complejos rituales de la vida cotidiana de una mujer noble romana. Las largas rutinas de belleza matutinas, los elaborados peinados que requerían un equipo de sirvientes, la forma correcta de recostarse en las cenas, cómo entablar la conversación ingeniosa, pero nunca demasiado inteligente, que se esperaba de las mujeres imperiales. Espera, que aún hay más. Nerón no solo quería que Esporo se pareciera a Pompea y actuara como ella, quería que fuera Pompea. El niño tuvo que estudiar su historia, su infancia en Pompeya, su primer matrimonio, su ascenso en la sociedad romana. Tuvo que memorizar los nombres de sus amigos, sus comidas favoritas, sus opiniones sobre poesía y política.
Cuando Nerón recordaba experiencias compartidas, Sporus tenía que responder como si él también las recordara. La primera aparición pública tuvo lugar unos 6 meses después de la cirugía, en una pequeña cena a la que solo asistieron los consejeros más cercanos de Nerón y sus esposas. La reacción cuando Sporus entró en la sala, vestido con uno de los característicos vestidos morados de Pompea, con sus joyas brillando a la luz de las lámparas, fue eléctrica. La conversación se detuvo a mitad de frase. Las copas de vino se quedaron a medio camino de los labios. Todos habían oído rumores, pero ver la transformación era algo completamente diferente. El parecido era asombroso. Bajo la suave iluminación y con un maquillaje aplicado por expertos, Sporus se parecía inquietantemente a la emperatriz fallecida. Su forma de moverse, la inclinación de la cabeza, incluso su sonrisa, era Papia. O más bien, era una interpretación de Papia tan completa que por momentos incluso los cortesanos más cínicos se olvidaban de la verdad. Nerón sonreía como un artista orgulloso, mostrando su obra maestra. Mantuvo una mano posesivamente sobre Sporus durante toda la velada, presentándolo como mi amada Sabina, utilizando el apellido de Poea. Los invitados, maestros en el arte de la supervivencia política, siguieron el juego con un entusiasmo que rayaba en la histeria. Elogiaron la belleza de Sabina, preguntaron por su salud, la incluyeron en las conversaciones con tanta naturalidad como si los últimos meses hubieran sido un extraño sueño y Poea nunca hubiera muerto. Pero no se puede engañar a todo el mundo para siempre. Tácito, que escribió años más tarde, registró las observaciones de quienes se vieron obligados a participar en esta farsa. Notaron que las manos de Esporo, a pesar de todas las cremas y tratamientos, seguían siendo demasiado grandes para una mujer, que sus hombros, bajo la tela fluida, conservaban una amplitud masculina, que, de vez en cuando se olvidaba de sí mismo, su voz natural se rompía y dejaba entrever los tonos femeninos que había practicado. Más desgarradores eran los momentos en que emergía la personalidad de Esporo. Los testigos describieron haber vislumbrado una inteligencia aguda, un ingenio seco, una profunda tristeza que no tenía nada que ver con Poea. Pero estos momentos eran rápidamente reprimidos. Cualquier desviación del papel significaba un castigo, no un abuso físico, que podría estropear la ilusión, sino un tormento psicológico. Nerón se enfriaba, le retiraba su afecto y amenazaba con buscar un papier mejor si éste no actuaba adecuadamente. El anuncio de la boda conmocionó incluso a aquellos que creían haber visto lo más profundo de la locura de Nerón. Se produjo a principios del año 67 Cristo. Se proclamó en toda Roma como si fuera completamente normal que el emperador se casara con su liberto adolescente feminizado quirúrgicamente. La ceremonia sería un acto de Estado con todos los rituales tradicionales romanos que trataban esta unión como legítima como cualquier matrimonio imperial. Los preparativos eran grotescos en su normalidad. Los organizadores de la boda consultaron las tradiciones antiguas. Los sacerdotes prepararon los sacrificios adecuados. La ruta de la procesión se decoró con flores y guirnaldas. Se enviaron invitaciones a todos los senadores, magistrados y dignatarios extranjeros de Roma. No se podía rechazar la invitación. El día de la boda fue surrealista. Esporo vestía el velo tradicional de color azafrán de las novias romanas y tenía el rostro pintado con los cosméticos ceremoniales. Se transfirió formalmente la dote, una enorme fortuna en propiedades doradas. Se firmaron contratos con el mismo lenguaje legal que se utilizaba para cualquier matrimonio. A pesar de la imposibilidad biológica de que la unión produjera herederos, Nerón desempeñó su papel de novio con una sinceridad inquietante. Realizó los rituales tradicionales, pronunció los antiguos votos e incluso llevó a Esporo en brazos al cruzar el umbral, tal y como prescribía la costumbre. El banquete nupcial que siguió fue de una opulencia indescriptible. Pavos reales rellenos de pájaros cantores, vino de los propios proveedores de César, entretenimiento a cargo de los mejores músicos y bailarines del imperio. Durante todo el evento, la élite romana mantuvo sus sonrisas congeladas y ofreció sus felicitaciones. Los regalos se multiplicaron, joyas para la nueva emperatriz, artículos para el hogar para la pareja imperial, incluso amuletos de fertilidad en una muestra de humor negro o de intentos desesperados por complacer al emperador. Los senadores pronunciaron discursos alabando la belleza de la novia y la felicidad de la unión. Los poetas compusieron epitelamios celebrando el matrimonio. Pero detrás de la fachada, todos sabían que estaban presenciando algo sin precedentes y profundamente incorrecto. No se trataba de otro de los excesos de Nerón. Era una violación fundamental de los valores romanos,
la ley natural y la dignidad humana. Sin embargo, aplaudían, sonreían y brindaban por la feliz pareja porque la alternativa era la muerte. Si esta historia te resulta tan inquietante como a mí, deja un comentario a continuación. Tengo curiosidad por saber si habías oído hablar antes de este oscuro capítulo de la historia romana. Y recuerda suscribirte si quieres conocer más verdades históricas ocultas que tus profesores seguramente no te contaron en el colegio. La vida como emperatriz de Nerón era una representación diaria que nunca terminaba. Esporo se despertaba cada mañana en los aposentos de Pompeya, rodeado de sus pertenencias. Los sirvientes que antes habían atendido a la verdadera Pompeya ahora lo vestían con sus ropas, le peinaban con sus peinados favoritos y le aplicaban cosméticos para mantener la ilusión. Cada gesto, cada palabra, cada expresión debía estar calculada para mantener la ficción. Las apariciones públicas eran quizás lo peor. Nerón insistía en llevar a su nueva esposa a todas partes, al teatro, a las carreras, a las ceremonias religiosas, a los actos oficiales. Esporo se sentaba en el palco de la emperatriz en el Coliseo. Era llevado en la litera de la emperatriz por las calles y recibía los honores ceremoniales propios de una augusta. El pueblo romano, siempre ávido de espectáculo, se reunía para contemplar a esta criatura imposible. Un niño transformado en el fantasma de una mujer muerta. Durante la gran gira de Nerón por Grecia en el año 67 o la representación alcanzó nuevas cotas de absurdo. Los griegos, deseosos de complacer a sus conquistadores romanos, trataban a Esporo con todos los honores debidos a una emperatriz. Presidía banquetes, asistía a las representaciones artísticas de Nerón e incluso participaba en ceremonias religiosas reservadas a la esposa del emperador. En Olimpia, los sacerdotes rezaban para que la pareja fuera bendecida con hijos, manteniendo la ficción incluso ante la imposibilidad biológica. Pero fue en los momentos privados cuando se hizo evidente el verdadero horror de la existencia de Esporo. Nerón esperaba que respondiera a la intimidad no solo como una mujer, sino como papaya específicamente. Tenía que conocer sus preferencias, imitar sus respuestas, incluso recrear bromas privadas y momentos tiernos que habían pertenecido a una mujer muerta. Cualquier fallo en mantener la ilusión podía provocar en Nerón una violenta ira o, peor aún, una fría decepción que era como la muerte misma para alguien cuya supervivencia dependía por completo de complacer a un loco. Los demás miembros de la casa imperial trataban a Esporus con una mezcla de lástima, miedo y repugnancia. Existía en un extraño limbo, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni vivo por derecho propio, ni realmente la persona a la que imitaba. Los sirvientes del palacio murmuraban que lo veían solo en los jardines al amanecer, completamente inmóvil, como si hubiera olvidado cómo existir cuando no estaba actuando. Hubo intentos de fuga, por supuesto. ¿Cómo no iba a verlos? Pero ¿a dónde podía huir alguien tan reconocible? La apariencia transformada de Esporo, su aspecto femenino, las joyas imperiales que debía llevar en todo momento, todo lo marcaba tan claramente como cualquier marca. El único intento registrado terminó con la captura de los cómplices que intentaron ayudarlo. Fueron crucificados en el patio del palacio, donde Esporo podía verlos desde su ventana, un recordatorio de que ni siquiera la muerte lo liberaría de la obsesión de Nerón. Sin embargo, quizá el aspecto más cruel del cautiverio de Esporo eran los momentos de auténtica bondad de Nerón. El emperador, en su locura, parecía creer realmente que había resucitado a su amado. Colmaba a Esporo de regalos. Pasaba horas conversando con él con aparente ternura y lo protegía de cualquier desaire o insulto. Para los observadores externos, podría haber parecido una relación amorosa. Pero, ¿cómo puede haber amor cuando una persona ha sido reestructurada quirúrgica y psicológicamente para adaptarse a la ilusión de otra? Los relatos históricos sugieren que, con el tiempo, Esporo desarrolló lo que hoy podríamos reconocer como un trastorno disociativo grave. Empezó a referirse a sí mismo como papá. Incluso cuando no estaba en presencia de Nerón, los sirvientes informaron de que lo encontraban conversando con espejos, hablando con dos voces, la suya y la de la personalidad femenina que se había visto obligado a adoptar. Los límites entre Esporo y el papel que desempeñaba se hicieron cada vez más difusos, quizá como única forma en que su mente podía hacer frente al trauma diario de su existencia. Luego llegó la primavera del año 68 de la era de Cristo, cuando el mundo de Nerón comenzó a derrumbarse. Estallaron rebeliones en todo el imperio. El Senado lo declaró enemigo del Estado. La Guardia Pretoriana lo abandonó. Cuando Nerón huyó de Roma con solo un puñado de sirvientes leales,
Sporus se encontraba entre ellos. Incluso ante la muerte, el emperador no pudo abandonar a su Poea artificial. Aquellos últimos días en la villa a las afueras de Roma fueron una descendencia a la locura más absoluta. Nerón alternaba entre los planes de fuga de Grandio y los preparativos teatrales para suicidarse. Durante todo ese tiempo, Esporo permaneció a su lado. Sigue interpretando el papel de esposa devota incluso mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. Los testigos describieron a Nerón aferrado a Esporo, llamándolo mi único amor, mi resurrección, suplicándole que murieran juntos como los antiguos amantes trágicos. Cuando llegó la noticia de que su captura era inminente, Nerón finalmente eligió la muerte. Pero incluso en sus últimos momentos, la representación continuó. Le pidió a Esporo que comenzara los lamentos rituales por su muerte, que lo llorara como lo habría llorado Poea. Mientras Nerón presionaba la daga contra su garganta con manos temblorosas, Esporo le ayudó a guiarla. Quizás fue el único acto genuinamente misericordioso en toda su retorcida relación. Con Nerón muerto, la pesadilla de Esporo debería haber terminado. En cambio, entró en una nueva fase. Ahora era un símbolo viviente de los excesos de Nerón, un valioso premio para quien reclamara el poder. Los generales que luchaban por el trono lo veían de forma diferente, como un trofeo, una curiosidad, un posible vínculo legitimador con el régimen anterior, o simplemente como un objeto de fascinación. El primero fue Galba, el anciano general que reclamó brevemente la púrpura. Trató a Esporo con fría cortesía, manteniéndolo en el palacio pero ignorándolo en gran medida. Durante unos meses, Boris vivió una extraña existencia crepuscular. Seguía vestido de mujer. ¿Qué otra cosa podía hacer después de años de transformación? Seguía llamándose Sabina, pero sin la intensa atención de la obsesión de Nerón. Sin embargo, el reinado de Galba duró solo 7 meses, antes de que fuera asesinado en el foro. Su sucesor, O, había conocido personalmente a Poea. De hecho, había sido su esposa antes de que Nerón se la robara. El interés de O por Esporo era, por lo tanto, particularmente inquietante. ¿Veía en el niño transformado un eco de su amor perdido? Una oportunidad para vengarse de la memoria de Nerón. Las fuentes históricas sugieren que O trataba a Esporo como a una viuda legítima, incluso prometiéndole matrimonio. Sin embargo, su reinado fue demasiado breve para que este plan se materializara. Cuando O se suicidó tras perder la batalla de Bedrium, Esporo pasó a manos del vencedor, Vatelius. Y fue bajo el mandato de Vatelius cuando la historia de Esporo llegó a su brutal capítulo final. Vatelius era un emperador diferente, grosero, glotón, sin importarle las refinadas crueldades de sus predecesores. Para él, Esporo no era ni una persona ni un objeto valioso, sino una fuente potencial de entretenimiento para la turba. Aquí es donde la historia da su giro más oscuro. Vatelio anunció que Esporo actuaría en un espectáculo público en el Coliseo, no como espectador en el palco imperial, sino como participante en los juegos. El plan era espantosamente creativo. Esporo se vería obligado a representar el mito de Proipina, la doncella secuestrada por Plutón y llevada al inframundo. En esta fatal representación, sería secuestrado por gladiadores disfrazados de demonios y sometido a una violación pública antes de ser asesinado. Cuando Esporo se enteró del plan, finalmente encontró la fuerza que le había faltado durante años. En lugar de someterse a esta degradación final, eligió la muerte en sus propios términos. El método exacto es objeto de debate. Algunas fuentes hablan de veneno. Otras sugieren que se abrió las venas al estilo tradicional romano, pero todas coinciden en que murió por su propia mano, escapando finalmente del papel que se le había obligado a desempeñar. Tenía aproximadamente 20 años. La tragedia de Sporus plantea profundas preguntas sobre la identidad, la autonomía y la corrupción del poder absoluto. Se trata de una persona sistemáticamente destruida y reconstruida para servir a la fantasía de otro. Todos los aspectos de su existencia, físicos, psicológicos y sociales, fueron violados y remodelados. Se convirtió en un fantasma viviente, obligado a hacerse pasar por alguien a quien nunca había conocido, a amar a alguien que lo había destruido. Lo que hace que su historia sea particularmente inquietante es lo completamente que hemos perdido al verdadero Sporus. No conocemos sus pensamientos, sus sueños, su personalidad antes de que Nerón se fijara en él. Esa persona fue borrada tan completamente que incluso su nombre es incierto. El propio nombre de Esporo podría haber sido un apodo cruel que significaba semilla o cocido, enfatizando su transformación. El niño que entró en presencia de Nerón ese día dejó de existir.
sustituido por una actuación que continuó hasta que la muerte finalmente lo liberó. Los historiadores modernos debaten si Esporo experimentó alguna vez momentos de libertad durante su cautiverio. Algunos señalan su suicidio final como su único acto verdadero de autodeterminación. Otros señalan pequeñas resistencias, los momentos en los que su verdadera voz se impuso, el intento de fuga, la decisión de ayudar a Nerón a morir en lugar de prolongar la vida del emperador y su propio cautiverio. Pero quizás el aspecto más inquietante de la historia de Esporo es cuántas personas fueron cómplices de su tortura. Los médicos que le operaron, los tutores que le educaron, los cortesanos que fingían que era paya, los sirvientes que le vestían cada día. Cientos de personas participaron en el mantenimiento de esta cruel ficción. Cada uno de ellos tomó la decisión de anteponer su propia supervivencia a la humanidad de un adolescente. La historia de Esporo nos recuerda que el poder sin conciencia genera horrores que superan la imaginación, cuando la realidad misma se somete a los caprichos de la autoridad, cuando los seres humanos se convierten en materia prima para las fantasías de otros, cuando sociedades enteras participan en ficciones evidentes para apaciguar a tiranos. Los resultados son invariablemente trágicos. Si esta historia te ha afectado tanto como a mí, comparte tus opiniones en los comentarios. Y si quieres explorar más historias ocultas que revelan los extremos del comportamiento humano, suscríbete y activa la campana de notificaciones. En la gran narrativa de la historia romana, Esporo suele quedar reducido a una nota al pie, un ejemplo más de los excesos de Nerón. Pero era un ser humano al que le robaron la vida, le borraron la identidad, le mutilaron el cuerpo y cada momento de su vida se convirtió en una actuación en la tragedia de otra persona. Merece ser recordado no solo como una víctima, sino como una persona que soportó circunstancias inimaginables y que finalmente, en su último acto, eligió la libertad antes que seguir siendo degradado. Las ruinas del Palacio de Nerón siguen en pie en Roma, enterradas bajo construcciones posteriores. En algún lugar de esas ruinas se encuentran las cámaras donde Sporus vivió su vida robada, donde se paraba frente a espejos que le reflejaban un rostro desconocido, donde practicaba hablar con una voz que no era la suya. Las piedras recuerdan, aunque la historia lo haya olvidado en gran parte, al niño que fue obligado a convertirse en un fantasma.